¿Cuál ha sido la mejor interacción que has tenido con un completo desconocido? Iba caminando por el centro de la ciudad un martes cualquiera, de esos días en los que sientes que llevas el mundo encima y tienes cara de pocos amigos. Estaba parado en un semáforo esperando a que cambiara a verde cuando un vendedor ambulante de flores, un señor ya mayor con la cara curtida por el sol, se me acercó sin decir nada. Pensé que me iba a insistir para que le comprara algo, pero simplemente me extendió una rosa amarilla que ya estaba un poco abierta. Me dijo, tómala, parece que hoy la necesitas más que yo, y se dio la vuelta para seguir su camino antes de que pudiera meter la mano al bolsillo para buscar monedas. Me quedé ahí helado, con la flor en la mano y una sonrisa que me duró 3 días, fue un recordatorio silencioso de que a veces el universo te ve. Un tipo en el metro me oyó leyendo un libro de ciencia ficción súper oscuro, me dio un pulgar arriba y me susurró: el final te va a destruir, antes de bajarse en su estación. Estaba en un aeropuerto de esos gigantes, con una escala de 10 horas y mi cargador de la laptop muerto, sentado en el suelo cerca de un pilar. Una mujer de unos 60 años que estaba sentada en la puerta de embarque de enfrente se levantó, caminó hacia mí y me entregó un adaptador universal y un sándwich envuelto en papel aluminio. No me preguntó si tenía hambre ni si necesitaba el cable, solo me guiñó un ojo y me dijo que ella también había tenido 20 años y hambre de aeropuerto. Estuvimos hablando de sus viajes por Asia durante 2 horas como si nos conociéramos de toda la vida, y cuando anunciaron su vuelo, me regaló el adaptador diciendo que a ella ya no le servía porque se iba a jubilar de viajar. Me perdí en un pueblo de montaña en Italia y una nonna me agarró del brazo, me metió en su cocina y me dio de comer pasta casera mientras me explicaba el mapa en un idioma que yo no entendía, pero ella sí. Recuerdo que estaba llorando en un parque, sentado en un banco escondido detrás de unos arbustos porque acababa de perder mi trabajo y me sentía un fracaso total. Un chico que iba corriendo, con sus auriculares y su ropa de deporte, se detuvo en seco, retrocedió y se sentó a mi lado sin decir una sola palabra durante al menos 5 minutos. Simplemente se quedó ahí, compartiendo el espacio conmigo, hasta que mi respiración se calmó. Luego sacó una barrita energética de su bolsillo, me la puso en la mano, me dio una palmadita en el hombro y siguió su carrera como si nada hubiera pasado. Ese silencio compartido fue mucho más terapéutico que cualquier charla motivacional que me hubieran podido dar mis amigos en ese momento. Una vez compartí un taxi con un desconocido durante una tormenta de nieve y terminamos arreglando el sistema de pensiones del país en media hora de trayecto. Iba en un tren nocturno por Europa y me tocó el asiento de al lado de un estudiante de música que llevaba un violonchelo enorme que ocupaba medio pasillo. Empezamos a hablar porque le ayudé a sujetar el instrumento cuando el tren dio un frenazo y terminamos compartiendo unos auriculares para escuchar una lista de reproducción de jazz experimental que él había compuesto. Me explicó cómo cada nota representaba el paisaje que estábamos viendo a través de la ventana en la oscuridad. Nunca supe su nombre ni volví a saber de él, pero cada vez que escucho un cello, me acuerdo de esa noche cruzando fronteras y de cómo la música puede conectar a 2 extraños en un vagón de segunda clase. Un señor en una parada de autobús me contó toda su historia de amor de 50 años en lo que tardó en llegar el 42 y me dejó el corazón hecho pedacitos de lo lindo que fue. Estaba intentando cambiar una llanta en una carretera secundaria bajo una lluvia torrencial y, para colmo, el gato de mi coche estaba oxidado y no subía. De repente, una camioneta destartalada se detuvo detrás de mí y bajó un hombre gigante, con barba de leñador y las manos manchadas de grasa, que sin mediar palabras sacó sus herramientas profesionales y me cambió la rueda en menos de 5 minutos. Cuando intenté ofrecerle dinero por las molestias y por haberse empapado, se rió. Me dio un apretón de manos que casi me rompe los dedos y me dijo que hoy por ti, mañana por mí. Se subió a su troca y desapareció en la niebla antes de que pudiera darle las gracias de verdad. Una niña pequeña me regaló una piedra pintada con una cara sonriente en la fila del supermercado y me dijo que era una piedra de la suerte porque me veía cara de cansado. Estaba sentado en la barra de un bar de mala muerte en una ciudad donde no conocía a nadie, mirando mi teléfono con esa desolación típica de cuando viajas solo por trabajo y te sientes invisible. Un tipo con aspecto de motero, lleno de tatuajes y con una voz que parecía que masticaba cristales, se sentó al lado, pidió 2 tequilas y me puso uno delante sin decir palabra. Me miró de reojo, chocó su vaso con el mío y soltó: no sé qué te pasa, pero mañana será otra historia, salud. No intentó hacerse mi amigo, ni me preguntó mi vida, simplemente validó que estaba pasando un mal rato y se fue a jugar al billar dejándome con la sensación de que, después de todo, no estaba tan solo en ese agujero. Un anciano en el parque me vio intentando hacer una foto a un pájaro, me prestó su lente profesional de $1000 sin conocerme de nada y se quedó vigilando mi mochila mientras yo disparaba.
Recuerdo que iba en un vuelo transatlántico con un miedo a volar que me hacía temblar las manos cada vez que el avión se movía un milímetro por las turbulencias. La mujer que iba en el asiento del pasillo, una ejecutiva que no había soltado su laptop en 3 horas, cerró su computadora de golpe, me agarró la mano con una fuerza increíble y me empezó a contar la trama de una novela malísima que estaba leyendo. Estuvo hablando sin parar durante los 40 minutos de tormenta, distrayéndome con detalles absurdos sobre personajes de ficción, hasta que el cielo se despejó. Cuando aterrizamos, me soltó la mano, me dio una tarjeta de visita y me dijo: a veces solo necesitas que alguien te cuente una mentira para creer que todo va a estar bien. Compartí un paraguas con un desconocido durante 10 manzanas en Nueva York, no intercambiamos ni una palabra, pero caminamos perfectamente sincronizados para no mojarnos. Iba caminando por un sendero de montaña bastante empinado y me crucé con un senderista que bajaba mientras yo subía con la lengua afuera y a punto de rendirme. El tipo se detuvo, se secó el sudor y me dijo con una sonrisa enorme que a la vuelta de la siguiente curva había un claro con una vista que me iba a hacer olvidar el dolor de piernas. Me describió la luz del sol pegando en el lago con tanto detalle que me dio el subidón de adrenalina que necesitaba para terminar la ruta. Cuando llegué arriba y vi que tenía razón, me sentí conectado con ese extraño por el simple hecho de haber compartido una recompensa visual que solo nosotros dos habíamos apreciado en ese momento preciso del día. Un chaval me vio batallando para meter el coche en un sitio imposible, se puso a hacerme indicaciones de parking como si fuera un controlador aéreo y luego se fue haciendo un saludo militar. Me pasó algo rarísimo en una biblioteca pública donde estaba estudiando para un examen final, rodeado de libros y con una cara de estrés que se notaba a kilómetros. Un estudiante que estaba enfrente, al que nunca le vi la cara porque siempre tenía un libro delante, deslizó un post-it por debajo de la mesa que decía: estás haciendo un buen trabajo, no te olvides de respirar. Junto al papel había un caramelo de menta pegado con celo. Me dio tal paz mental que pude concentrarme las 3 horas siguientes sin levantar la cabeza, y cuando quise darle las gracias, el sitio ya estaba vacío. Un taxista en México me puso su música favorita a todo volumen y terminamos cantando rancheras a gritos mientras cruzábamos el tráfico imposible de las 6 de la tarde. Estaba en la sección de frutería del supermercado, tratando de entender cómo se elegía un melón decente sin parecer un idiota que golpea frutas al azar. Una señora mayor me vio dudar, se acercó, me quitó el melón de las manos y empezó a darme una clase magistral de 3 minutos sobre peso, color y sonido de la fruta. Me eligió el mejor melón que he comido en mi vida y, antes de irse, me dio un palmadita en la mejilla y me dijo que un hombre que sabe elegir su fruta, sabe elegir su destino. Todavía no sé qué quiso decir con eso, pero desde entonces siempre escucho a los melones. Una chica en un festival de música me vio perder a mis amigos, me adoptó en su grupo durante toda la noche y me regaló una pulsera de luces para que no me perdiera en la oscuridad. Estaba en una cafetería de una ciudad europea que no era la mía, intentando descifrar un mapa de papel gigante bajo una lluvia que no perdonaba a nadie. Un hombre con un impermeable amarillo se detuvo, me quitó el mapa de las manos con una naturalidad pasmosa y, sin decir ni una palabra de inglés, y yo ni una de alemán, sacó un rotulador rojo de su bolsillo. Dibujó una ruta alternativa, marcó con una X una panadería que resultó ser el mejor sitio donde he desayunado en mi vida, y me dio un golpecito en el hombro antes de desaparecer entre los paraguas. Fue como si un guía turístico fantasma hubiera decidido que mi día no podía terminar en desastre por culpa de mi nulo sentido de la orientación.